Bueno, hola a todos. Hoy, como habíamos anunciado, tenemos la entrevista con una persona muy especial que es Daniel Chumillas. Bienvenido, Daniel. Ahora te voy a hacer una pequeña presentación. Lo voy a leer porque tiene mucha cosa y si no me voy a dejar cosas, seguro, ¿eh? Eh, bueno, podemos decir que Daniel Chomillas, yo diría que es una de las personas de habla hispana que más técnicas espirituales ha desarrollado y aplicado en su larga trayectoria profesional, tanto por su cuenta como en colaboración con instituciones de gran prestigio en este campo. Como formación podemos decir que Daniel es maestro de Reiki tradicional y no tradicional, máster en psicoterapia e hipnosis clínica ericksoniana, diplomado en psicología energética y EFT, que luego veremos un poco lo que es, facilitador oficial del Instituto Monroe, tiene formación en mediunidad y espiritualismo, así como en trance y en sanación de trance. Ha colaborado activamente y ha formado parte de prestigiosas instituciones en el campo espiritual como las siguientes. Vamos a citar, digamos, las principales o las más destacadas, ¿no? Ya hace 25 años hay un vídeo suyo que se puede ver en YouTube, hace 25 años, más o menos, no sé si es exacto, de un capítulo de la serie que hacía el doctor Jiménez del Oso, prestigioso, famoso psiquiatra e investigador español, eh, que ya falleció, pero que salía por la televisión, hacía una serie de capítulos, una serie documental que se llamaba Viaje a lo desconocido. Pues hay un capítulo de Daniel donde habla de la sanación espiritual y los cirujanos psíquicos. Es facilitador acreditado oficialmente, como hemos comentado, del Instituto Monroe, que bueno, luego lo veremos un poco más, pero bueno, es la metodología que facilita estados expandidos de conciencia y experiencias fuera del cuerpo. Y es miembro de su división profesional desde hace 20 años. Ha sido miembro del grupo ETA, que es este grupo famoso y reconocido de investigación paranormal que fundó el sacerdote jesuita español Padre Pilón, y durante varios años fue su medium oficial. Este era un grupo muy famoso que, bueno, hacía muchas investigaciones en casas que tenían alguna presencia, bueno, incluso localización de personas, etcétera. Ha participado en numerosos programas de radio y televisión y ha aparecido en diversos libros. En la actualidad desarrolla su trabajo como psicoterapeuta y facilitador en talleres de crecimiento personal y como medium. En gestión emocional aplica principalmente técnicas de hipnosis ericksoniana y de liberación emocional o EFT. Aplica y forma con la tecnología emising, como hemos comentado, del Instituto Monroe, para conseguir estados expandidos de conciencia. Realiza sesiones de tarot evolutivo, de mediunidad, de Reiki, de sanación espiritual y talleres de exploración del más allá, según el método Bruce Mohan. Bueno, pues esta sería un poco la presentación, así en plan resumida, ¿eh? Pues bueno, Daniel, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Y bueno, la primera pregunta que hacemos es un poco la de siempre, es cómo y por qué empiezas a interesarte por el tema espiritual y a decidir dedicarte plenamente a él. Bueno, sobre todo, primero de todo, gracias por vuestra invitación a estar aquí esta noche. Me siento honrado por ello. Mi caso es uno de los casos típicos del niño o la niña que tiene su amigo imaginario, pero que luego resulta no ser tan imaginario. Que desde niño pues presentía cosas, veía cosas, sucedían algunos fenómenos que me asustaban un poquito y, según me han comentado, también asustaban un poquito al resto de la familia. Pero realmente
el tema espiritual no es algo a lo que yo haya deseado dedicarme, mucho menos a la mediunidad. Yo quería tener otro tipo de trabajo, pero al final, aunque intentas huir, intentas dedicarte a otras cosas, si estás quieto por tu destino o por tu alma, está decidido que tienes que dedicarte a esto, pues al final los astros se combinan para que todo al final llegue a esta situación, ¿no? Y un poquito así es lo que te puedo contar, os puedo contar. Yo soy más de que me preguntéis que de hablar yo. Quienes me conocen ya lo saben. Bueno, pues gracias, a seguirnos preguntándote. Tuve la suerte cuando vine a Madrid de conocer a Fernando Jiménez del Oso. De alguna forma fue como un mentor para mí, un gran amigo, una persona excepcional, súper humilde y auténtica. Y él me apadrinó, me dio a conocer al grupo EPTA, me dio a conocer a Paloma Navarrete, con la que he tenido mucho, mucho vínculo a lo largo de los años. Sigo teniéndolo, aunque ahora está en el plano espiritual, pero sigue acompañándome y presentándose de vez en cuando. Y fue ella la que me sacó del armario de los mediums y a cuatro voces dijo, Daniel es medium. Y a mí me dio el susto, pero bueno, ya estaba hecho y dicho. Y al final, pues ella fue un empuje importante también para que yo me dedicase a esto de una forma más profesional, si se puede decir. Bien, gracias. Pues mi pregunta sería, Daniel, si nos puedes explicar brevemente esto en qué consiste la tecnología eMiSync del Instituto Monroe y cómo puede ayudar a contactar con un ser querido fallecido y al desarrollo espiritual. Vale, la tecnología eMiSync nace de las experiencias de Robert Monroe, que fue el fundador del instituto, experiencias que tenía de forma natural de salida del cuerpo. Al principio él pensaba que estaba teniendo un problema de salud, que pensó desde que igual tenía un tumor en el cerebro hasta que estaba volviéndose loco. Investigando y hablando con personas le dieron la alternativa de que quizás lo que le estaba teniendo era lo que se conocía en Oriente como viajes astrales y relacionó el hecho de estas experiencias con unos experimentos que estaba realizando con sonido y creó un grupo de investigación a los que sometió también a estas frecuencias de sonido y en estas personas se pudieron replicar esas experiencias fuera del cuerpo. Entonces este fue el inicio del instituto. El sonido siempre nos ha acompañado a lo largo de la historia, eh, desde muy, muy antiguo. Conocemos a los chamanes con su música típica de tambor que ayuda a entrar en estados ampliados de frecuencia, de estados alterados de conciencia o ampliados de conciencia. Entonces, el emisync con la nueva tecnología del instituto que se conoce como ciencia de sonido Monroe, que es una variación del emisync, lo que nos ayuda es de una forma fácil y segura a entrar en esos estados ampliados de conciencia. Me gusta más la palabra ampliado que no alterado. Y a través de esos sonidos y de esas frecuencias podemos reconocer que somos mucho más que este cuerpo físico. Podemos reconocernos como una conciencia libre de las limitaciones de la materia y dependiendo de cuál sea nuestra intención, pues podemos proyectar nuestra conciencia a otras dimensiones, podemos proyectarla al plano espiritual y esto nos permite poder tener contacto con nuestros seres queridos que ya no usan del cuerpo físico, pero que siguen estando, porque la conciencia no está supeditada al cuerpo físico.
Muy bien, gracias. Gracias, Daniel. Bueno, ¿nos puedes explicar también así, como has hecho esta vez, ¿no? Que has resumido muy bien todo un tema que es muy amplio, pero las técnicas de gestión emocional, de hipnosis y de EFT, un poco resumidas, y cómo pueden ayudar en el tratamiento o gestión del duelo por la pérdida de un ser querido? Nosotros lo enfocamos siempre bastante a este tema porque, bueno, es la razón un Claro. poco del grupo, ¿eh? Bueno, lo que hacemos tanto en técnicas de psicología energética, que es el EFT, o lo que hacemos en los temas de hipnosis, es aprovechar las capacidades que todos, todas tenemos a nivel del subconsciente. El subconsciente es muy poderoso, puede servirnos negativamente o positivamente. Entonces, a través de estas técnicas lo que hacemos es utilizar los recursos a nivel positivo para ayudarnos a superar diferentes estados emocionales, diferentes bloqueos. En el caso de la psicología energética o EFT, que son las siglas de Emotional Freedom Technique o técnica de liberación emocional, lo que se hace es una combinación de los puntos de acupuntura eh, junto con la psicología, y lo que nos permite es desbloquear emociones y llevar diferentes emociones que pueden estar impidiéndonos tener una vida normal, llevarlas a un nivel, a un grado de gestión adecuado que podemos, con el que podemos convivir y podemos gestionar, ¿no? Entonces la clave es esa. Aunque hablamos de acupuntura, lo que realmente se utiliza es digitopuntura con las yemas de los dedos. Hacemos golpecitos en ciertos puntos en concreto. Este sonido hace tap, 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 y los americanos, que son así de creativos, pues inventan el verbo de tapear o tapping, ¿no? Por el tap, tap, tap. Y realmente el tema de la psicología energética ha supuesto como una especie de salto cuántico dentro de la psicología, porque en pocos minutos se pueden desbloquear y gestionar emociones que de otra manera podrían necesitar de bastante tiempo para poder gestionarlas adecuadamente. Podemos utilizarlo tanto para temas de duelo como incluso para temas de dolor físico, cualquier tema emocional. Gracias. Bueno, Daniel, ¿y qué metodologías utilizas a nivel de sanación espiritual? ¿Y para qué tipo de enfermedades han resultado más efectivas? ¿Nos podrías contar algún caso más significativo o espectacular? A ver, la sanación espiritual, hay muchas formas, muchos métodos, y al final todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Entonces tienes desde la forma como más conocida o estandarizada, como podría ser el Reiki, pero que es simplemente un método más, o tienes la sanación espiritual basada en el espiritualismo y basada en el trance. En, el, en, el, en ese tipo de sanación te pones al servicio del plano espiritual y bajo la influencia de un guía espiritual, un médico, alguien que está desencarnado, pero que desea servir a la humanidad, desea ayudar, desea aportar consuelo, esperanza. Entonces, trabaja a través del medium energéticamente sobre el cuerpo de la persona que está en la camilla. Si la sanación está sucediendo de forma presencial o incluso puede ser a distancia, ¿no? Entonces, la sanación es efectiva a nivel de los cuatro cuerpos: físico, mental, emocional y espiritual. Nunca a través de la sanación ningún sanador puede garantizar que haya una cura. Eh, Habitualmente la mejoría sí que está. Lo de la cura ya, pues eso ya depende de muchos factores, porque no es la voluntad del sanador, no es solamente la voluntad del plano espiritual. Hay factores como el tema kármico de la persona, la necesidad de su alma, muchos factores que intervienen, ¿no? Entonces, llama la atención porque a veces algo que a simple vista pues es muy sencillo,
pues puede costar varias sesiones de solucionarse, y luego te das cuenta que gracias a ese recorrido, a todas esas sesiones, la persona ha hecho un cambio muy interesante que si se hubiese sanado de forma rápida no lo hubiese hecho. Otras personas que dices, ay Dios mío, no hay por dónde cogerla, esto es muy complicado y te sientes muy pequeñito, ¿no? Pero luego ahí notas la mano del plano espiritual que produce ese cambio, ese milagro. Pero como os he dicho, la sanación es ayudar a recorrer un camino, no necesariamente implica que haya una curación de una enfermedad, y muchas veces ocurre lo que yo llamo la gran sanación, que es el acompañamiento a ese desenlace, a ese viaje definitivo, donde el ser abandona el cuerpo físico, ese vehículo, y ayuda a hacerlo de una forma o más consciente o con más tranquilidad, con más paz, aceptación, e incluso es una sanación que también tiene que ver con el entorno familiar. Gracias. Daniel, pues la siguiente pregunta sería, bueno, el tema de mediunidad, ¿eh? Cuando actúas como medium, siempre o en general puedes contactar con el ser querido que te solicita y Mm. este te da evidencias claras de su personalidad. Y si no es así, ¿de qué crees que puede depender? Y luego si nos puedes comentar algún caso de los que has tratado, más significativos, más espectaculares en cuanto a alguna información que se da, que no sabía ni siquiera el consultante y luego se comprueba que es verdad. Bueno, siempre. A ver, la mediunidad es un servicio y te pones al servicio del plano espiritual, y no depende de ti como medium el hecho de contactar. O sea, de ti depende que tú estés en la situación adecuada para ello, que estés descansado, que no hayas tenido una comida copiosa, que no hayas estado bebiendo alcohol, o sea, que hayas meditado, o sea, que te hayas responsabilizado de ti como canal para que suceda esa comunicación, ¿no? Pero a partir de ahí ya depende del plano espiritual y de muchas circunstancias. Habitualmente el contacto sí se da, pero no se puede garantizar que se dé, o no siempre va a ocurrir con la persona que deseamos. Puede ser que en ese momento el contacto suceda con otra persona. ¿Vale? Em, no es una ciencia exacta, es un experimento tanto para los de aquí como para los de allí. Y a partir de ahí, cuando el contacto se da, lo que tiene que haber es la evidencia. O sea, no se puede generalizar, no se puede dar información que puede ser válida para cualquier persona. Tiene que haber información concreta que el cliente o la clienta reconozca, y tiene que irse de la sesión con el convencimiento de que su ser querido ha estado presente, ¿no? Entonces, la evidencia puede ser muy variada, porque toda una vida de esa persona, con relación al cliente o la clienta, pues imagínate cuántas anécdotas pueden haber. Y muchas veces la, el cliente o clienta te dice que no reconoce la información, y luego cuando pasa el rato, cuando llega a casa, pues te envía un WhatsApp diciendo, oye, te dije que no, pero era que sí, no me acordaba, o ha preguntado a otras personas de la familia y les han corroborado que esa información era auténtica, ¿no? Si me preguntas por casos míos, mis amigos siempre se ríen mucho de mí porque yo no, se me borra todo de la cabeza, y siempre se ríen porque yo no recuerdo y me tienen que decir ellos las cosas que he dicho o han pasado, y las escucho como si fuese por primera vez o como si correspondiesen a otra persona, ¿no? Pero hay cosas que son bonitas. Sí, recuerdo un caso, esto fue en Argentina. Eh, en Argentina estaban en la televisión, fue fuera de cámara esto. Una de las personas de las técnicas del plató había tenido la desgracia de que su hijo adolescente se había suicidado.
y pudimos comunicar con él y el hijo comentó que en la estantería había una serie de libros y había un libro en particular con una solapa de un color particular que destacaba entre los demás y que dentro de ese libro había una carta que había escrito a su madre, pero que no se le había dado nunca y que estaba ahí y que ella no sabía que estaba ahí, ¿no? Y la madre localizó ese libro y lo abrió y encontró la carta y fue algo muy entrañable. Pese al dolor y a la circunstancia del suicidio, fue algo muy especial, ¿no? Entonces, este es el tipo de evidencias que dices, wow, ¿no? Es como, ostras. Eh, y ojalá que en las sesiones de mediunidad tengamos muchas evidencias de este tipo. Pero bueno, la clave está en que nos den información que el medium no puede saber y que corresponde a la persona y a su ser querido que está en el plano espiritual, ¿no? Gracias. Gracias. Daniel, yo quería preguntarte si nos puedes explicar un poquito también en qué consisten los talleres que realizas de exploración del más allá, según el método Bruce Moen, y si son útiles para contactar con seres queridos fallecidos. Nosotros siempre vamos a lo mismo, al contacto. Ya. A ver, lo de Bruce Moen, lo de Bruce Moen está centrado en lo que se conoce como rescate de almas. Entonces, en la metodología de Bruce Moen, que es uno de los cursos residenciales del Instituto Monroe, a los que él asistía y al final ideó el formato para hacerlos sin el sonido, sin los auriculares y ayudándonos del sonido para entrar en esos estados. Ideó ese formato a través de una serie de meditaciones, visualizaciones y parte de la base de que nosotros como conciencia, cuando desencarnamos, cuando dejamos el cuerpo físico, nuestra personalidad sigue estando ahí. Seguimos siendo nosotros, nosotras, lo que yo digo, genio y figura hasta la sepultura y más allá. Gracias a que perdura la personalidad, a través de la mediunidad podemos reconocer a nuestro ser querido cuando comunica y cuando da la evidencia, ¿no? Entonces, parte del hecho de que podría ocurrir en algún caso en que el alma se quedase como estancada o que no hiciese la evolución adecuada o que incluso en algún caso pues no fuese consciente de ese proceso de la muerte física. Entonces, a través de meditaciones, visualizaciones, nos ayuda a conectar con ese alma y con la ayuda de los guías, llámales guías, ángeles, como tú resuenes más, pues ayuda a despertar la conciencia de ese ser y ayudarle a hacer el camino que tiene que hacer, ¿no? Para que salga de ese estado de estancamiento o de esa especie de realidad virtual que puede haberse creado. Entonces, ante esto hay líneas filosóficas que lo afirman y reafirman, hay otras que lo niegan.